Actualmente vivimos en la era de la información y sin embargo, a pesar de que contamos con mares y mares de datos e información, la mayoría de personas navegan sin rumbo, dejándose llevar por la corriente de estupidez y desinformación a la que estamos constantemente expuestos, ya sea en televisión, internet o redes sociales. Si estás viendo este video es porque tienes conexión a internet y tienes un dispositivo con el que puedes acceder a internet y por tanto estás en toda tu capacidad de buscar, investigar y analizar información de cualquier tipo, y en una sociedad que cada vez premia más la estupidez y la ignorancia, haciendo famosas a personas que son completamente analfabetas, la única forma de ser mejor que el resto es desarrollar la habilidad de buscar, investigar y comprender información sobre distintos temas. La única forma de ser mejor que el resto es cultivando tu intelecto. Pensemos por ejemplo que en un salón de clases hay 3 estudiantes y un profesor de programación. El profesor está dictando una clase de programación orientada a objetos y explica cómo se usan las clases para representar objetos en programación. Una vez finalizada la clase, ninguno de los 3 estudiantes acabó de entender por completo lo que explicó el profesor. Uno de ellos, al cual llamaremos estudiante A, al acabar la clase va a preguntarle al profesor lo que no entendió, y el profesor se toma el tiempo de explicarle nuevamente lo que ya había explicado en clase, usando prácticamente las mismas palabras y sin profundizar mucho en la explicación porque, bueno, ya la clase se acabó y no tiene mucho tiempo. El estudiante acaba igual de confundido, así que le pregunta a ChatGPT cómo se usan clases para representar objetos en programación, y este le da una explicación bastante simple y resumida. El estudiante cree que ya comprende el tema, así que se va a su casa y cuando llega se gasta el día entero jugando al LOL. El estudiante B, al finalizar la clase, simplemente, sin importarle absolutamente nada del tema de clase, se va con sus amigotes a un bar a hacer lo que según su ingenua percepción de la realidad es disfrutar la vida y divertirse. Una vez sale de ahí, llega a su casa y pierde el resto del día viendo a personas moviendo el culo en TikTok, y como luego de un rato ya no puede con la borrachera, se duerme. Por último, el estudiante C inmediatamente después de que acaba la clase se va a su casa, enciende su computadora y comienza a investigar profundamente sobre el tema en distintos artículos de internet y videos de YouTube, hasta tener un entendimiento profundo sobre la programación orientada a objetos. Además, descubre lo que es la herencia y el polimorfismo en programación, 2 temas que aún no se han tocado en clase, por lo que el estudiante C acaba con ventaja. Pero el estudiante C comprende perfectamente que únicamente entendiendo conceptos no va a ser suficiente para comprender la programación orientada a objetos, tiene que poner en práctica lo aprendido, así que comienza a escribir código de forma casi obsesiva durante unas cuantas horas hasta que entiende perfectamente qué es lo que está haciendo. Luego de que comprendió por fin el tema, se toma un tiempo de ocio y comienza a jugar algún juego o ver algún anime. Al día siguiente están los 3 estudiantes en clase y el profesor decide hacer un examen. El estudiante A se queda tan solo unos puntos de aprobar el examen y se reprocha a sí mismo por ser tan tonto y no haber estudiado más. El estudiante B no acaba teniendo ningún punto porque de la resaca tan jodida que se cargaba no podía ni pensar, además de que ni siquiera había entendido el tema. Por último, el estudiante C acaba obteniendo la nota máxima. Los 3 estaban en las mismas condiciones, ninguno de los 3 entendía el tema de clase, pero fueron las decisiones de cada uno las que al final acabaron repercutiendo en cuánto sabía cada uno, y al final, en el caso del estudiante C, se vio reflejado en una ventaja competitiva contra el resto de sus compañeros, no únicamente en cuanto a calificación, sino también en cuanto al saber y el conocimiento que cada uno tiene. Y es que el conocimiento es poder, y al final, sin importar cuál sea el campo, quien más sepa siempre va a ser el que logre mayor desempeño. Yo pongo de ejemplo una clase de programación porque sé perfectamente que mi público son personas que están aprendiendo a programar y que seguramente estén en clases o cursos de programación, pero por poner otros ejemplos, en el ámbito de los negocios, quien mejor sepa negociar será quien acabe cerrando mejores tratos. En el ámbito de la ciencia, quien sepa más será quien acabe haciendo los descubrimientos más importantes. En el ámbito político, quien mejor sepa mentir y manipular será quien acabe con los cargos más importantes. En el mundo de las inversiones, quien tenga mayor conocimiento sobre el mercado va a acabar obteniendo mejores ganancias. Porque así son las cosas, a mayor conocimiento, mayor ventaja, y a mayor información manejes sobre un tema en específico, mayor ventaja tienes sobre otras personas. Quiero hablar de otro ejemplo nuevamente en el campo tecnológico. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil o una computadora, aún sin saber lo más básico de computación. Y aunque no parezca un problema en un principio, esa ignorancia común en cuanto a habilidades tecnológicas puede ser un problema grandísimo para cualquier persona. Piensa por ejemplo que tu computadora de un día a otro muestra esta pantalla. Cualquier persona con un mínimo de intelecto y capacidad de simplemente leer puede ver que esto apareció por un problema con el disipador de la CPU, y cualquier persona que sepa algo mínimo sobre computadoras es capaz de razonar que o se desconectó o simplemente se dañó por algún motivo, y sería capaz de solucionar el problema por su cuenta simplemente volviéndolo a conectar o cambiándolo, gastando muy poco dinero. Por el contrario, alguien sin ningún tipo de conocimiento en computadoras
computación se va a asustar, no va a leer el mensaje de error y va a llevar su computadora a un técnico, el cual se va a aprovechar de su desconocimiento para cobrarle un montón de dinero por un arreglo que podría haber hecho en su propia casa en unos cuantos minutos y sin gastar mucho dinero. Este es otro ejemplo en el que una persona con más conocimiento que otra acaba obteniendo algún tipo de ventaja por su conocimiento. Pero bueno, continuemos con el tema del video, que nos estamos desviando. Al final, lo único que puede separarnos de la mediocridad y llevarnos a ser mejor que el resto es el conocimiento. Aún más en una sociedad donde solamente se premia el ocio, la desinformación y el adormecimiento del cerebro. Si tienes más información y conocimientos que el resto, inevitablemente vas a ser mejor que ellos. Aún más teniendo en cuenta que actualmente es la primera vez en la historia de la humanidad en la que el promedio de coeficiente intelectual global está disminuyendo. Tampoco te estoy diciendo que tienes que ser omnisciente y convertirte en una enciclopedia andante, que lo sabe absolutamente todo, porque eso es algo imposible. Pero es que una cosa es no ser omnisciente y otra cosa es ser un borrego más de la sociedad de idiotas en la que vivimos, donde en base a algoritmos para mantenernos pegados a las pantallas, se nos imponen como ejemplos a seguir personas que en lugar de ayudar a enriquecernos intelectualmente, parece que se esforzaran en hacernos cada vez más idiotas. Notes el ejemplo de los TikTokers, que tienen a millones de personas adormeciendo cada vez más sus cerebros con estupideces, como ya lo mencioné en mi crítica a TikTok. Ten en cuenta que el ignorante es ignorante por voluntad propia, más aún si tenemos en cuenta que en nuestros bolsillos cargamos con una recopilación de todos los conocimientos que la humanidad ha recopilado por generaciones. Pero la mayoría prefieren simplemente ignorar todos estos mares de información y dejarse llevar por la corriente de estupidez, superficialidad y banalidades que se nos impone a través de redes sociales. Es por eso que tu capacidad para pensar por ti mismo y aprender de manera autónoma es lo que te va a dar ventaja sobre los demás, porque mientras otros pierden el tiempo en internet, tú aprovechas el internet como una herramienta para hacerte mejor que ellos. Así pues, la habilidad que tienes que desarrollar para ser mejor que el resto es la capacidad de aprender de manera autónoma. No basta con recibir información de manera pasiva, sino que debes ser capaz de buscar y comprender información de manera activa y autónoma. Además, debes ser capaz de aplicar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Solo así podrás destacar en cualquier campo en el que quieras desarrollarte. Además de esto, debes aprovechar cada minuto del día e ir en contra de la corriente popular de perder el tiempo en cosas triviales, como ya lo mencioné en este video que te dejo aquí. Sin mucho más que decir, espero que este video te haya gustado. Recuerda que hago directos opinando de temas o jugando o enseñando programación. Otra cosa que quiero comentarles que no tiene mucho que ver con el tema del video es que ya están activadas las membresías del canal. Por ahora hay 3 niveles de membresía. La primera membresía cuesta $1, la segunda cuesta $5 y la tercera cuesta $10. ¿Qué beneficios tienes por hacerte miembro del canal?, te preguntarás. Por ahora ninguno, pero seguramente ponga algunos cuantos beneficios en unos días. Por ahora activé las membresías simplemente para el que quiera apoyar al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene con un video nuevo.